Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el segundo encuentro de lo virtual como campo posible en la atención de salud mental. Hoy están nuestros expositores, Cristian y Diego, en este nuevo encuentro, así que le damos la palabra a ellos para que puedan para que puedan comenzar este encuentro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy Diego va a trabajar algo que él tituló lo habilitante de la pantalla, ¿no? Lo habilitante también de lo virtual. Eso es un poco lo que estamos tratando de trabajar estos 2 sábados seguidos y de pensar la clínica, correrse de algunos conceptos, habilitarse a pensar otras cosas. Bueno, que le doy la palabra a Diego para que pueda comenzar a trabajar. Bueno. No, quiere plantear algo. ¿Cómo les va? Bueno, en principio, yo voy a ir hablando, ustedes si quieren frenarme, me frenan, yo me caracterizo por hablar muy rápido y a veces poco claro, voy a hacer todo un esfuerzo para que eso no sea así el día de hoy, así que cualquier cosa me frenan. Yo divido la charla en 2 partes y lo llamé lo habilitante de las pantallas, porque tiene que ver con mis resistencias en principio frente a las pantallas tipo tablet, lo virtual desde ese lugar antes de la pandemia, y después las cuestiones que a mí me ocurrían con lo virtual o sea, en la pandemia y post-pandemia. ¿Sí? ¿Y por qué lo llamo lo habilitante de las pantallas? Bueno, yo creo que tiene que ver con las resistencias, la posición estanca que yo tenía frente a lo virtual. La cuestión neurótica, como lo decíamos la semana pasada, que hace obstáculo para poder pensar los pacientes, que uno termina escuchando más su neurosis que los pacientes mismos, y también esta cuestión neurótica no da lugar a lo novedoso, sino también los efectos que tenía nuestra formación al momento de pensar lo nuevo que introducían las pantallas. Yo creo que hemos hecho o hacemos del psicoanálisis una especie de dogma, de religión. Y para de alguna manera reducir o tener bastante controlado qué ingresa y qué no al universo del psicoanálisis, diciendo esto es psicoanálisis y esto no es psicoanálisis. Esta posición dogmática no solamente tiene que ver con ciertas instituciones, yo creo que tiene que ver con cada uno de nosotros y que recibimos como información. Y lo peor es que en este dogma hacemos de los padres del psicoanálisis dioses. ¿Por qué? Porque llegamos al punto incluso, y ustedes les debe haber pasado, de hacer coincidir todo lo que sobre un concepto se podría decir, todo lo que, por ejemplo, Freud podría decir de determinado concepto, con la muerte de Freud. Es decir, Freud dijo todo lo que había que decir y murió en el momento en que ya no había nada más para decir del inconsciente, de la represión, de lo que sea. Tal es el punto que cuando uno dice, bueno, no, porque el inconsciente quizás tenga que ver más con otra cosa, no, pero Freud te decía tal y tal cosa. Bueno, pero Freud fue hace cuántos años atrás. Está fantástico. Como padre, está bueno tomar algo de él, pero tampoco endiosar. No es lo último que se podría decir sobre los conceptos en sí. Lo mismo con Lacan, Winnicott, a quien pongan como Dios. Lo peor es que a esos dioses le ofrecemos ciertos sacrificios. Uno de esos sacrificios es nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento como profesionales, las nuevas construcciones que podemos tener. A ustedes les habrá pasado que están escribiendo algo y sienten que están hablando demasiado en primera persona y lo tienen que presentar y decir, ay, esto no sé si va a estar bien o no. Busquemos una linda frase de Lacan o de Freud, ¡pam!, que sea bien conocida, entonces ya nos aseguramos de que eso es verdadero. Y a veces no tiene nada que ver la frase que elegimos de Freud y de Lacan, hasta hace perder lo propio nuestro, pero a nosotros nos da más seguridad. Y el otro sacrificio que hacemos es el de los pacientes, porque todo lo que nosotros vamos pensando con relación a los conceptos,
genera efectos en nuestra práctica. Es decir, la manera en que pensamos los conceptos es la manera en que después ejercemos la práctica. Y si hay cosas que no podemos incorporar, hay cosas nuevas que no le podemos dar lugar, esto va a tener efectos en la práctica. Entonces, los pacientes se transforman en aquello que terminamos sacrificando, porque los pacientes son los que sufren los efectos de lo que nosotros no podemos pensar. Entonces, yo para justamente hablar de mis resistencias a la pantalla, voy a hablar de un paciente, que hay un antes y un después de este paciente, al que yo lo voy a llamar Angry.